Bueno, pasamos a mi presentación. Vamos a tratar de hablar de algunos aspectos claves que tienen que ver con el uso y la complementarización de los herbicidas en estos sistemas que venimos conversando desde hace un ratito. Vamos a ver durante toda la presentación una línea de tiempo que, como les decía, en algunos momentos claves es donde nosotros como ingenieros agrónomos o ustedes como asesores tienen que ir determinando y definiendo, tomando decisiones para el uso de distintos herbicidas que como decíamos tienen y necesitan y requieren ciertos aspectos claves que debemos tener en cuenta en cada uno de estos momentos. No siempre son necesarios los herbicidas, pero ciertas características son claves para ser utilizadas en cada uno de esos momentos. Si vamos al momento del barbecho de otoño, en este momento en el cual estamos saliendo del cultivo de verano, ¿sí? Y estamos entrando a un momento en el invierno, esto está pensado básicamente en sistemas que utilizan al cultivo de servicio. En general, mis complementos, mi información va a ser en el caso en que buscamos un cultivo de servicio con el objetivo de controlar malezas, pero por supuesto en algunos momentos puede ser información útil para otro tipo de servicios. Como les decía, en este caso lo que buscamos estamos saliendo de un cultivo de verano y pensemos, como puede llegar a ser el caso de un cultivo que va a ser sembrado con maquinaria convencional después de haber terminado la cosecha. Nosotros lo que buscamos es tener una altísima eficacia de control post-emergente. Siempre terminamos cosechando y en algunos casos hay algunas malezas gramíneas y de hoja ancha. Lo que necesitamos ahí es un herbicida y lo que buscamos es que tenga un efecto post-emergente contundente. Y por supuesto que el intervalo de aplicación siembra, el intervalo entre la aplicación del herbicida y la siembra de nuestro cultivo de servicio tiene que ser lo más acotado posible. Como recién explicaba Gervasio, es muy importante sembrar temprano los cultivos de servicio para lograr la mayor producción temprana y el impacto en el ambiente lo más positivo posible. Entonces, ese intervalo de aplicación siembra es fundamental. Para eso siempre vamos a ir hablando y este es un punto muy importante en que tiene que ser selectivo. Pedro después va a hablar sobre todo información que él tiene que es muy importante en la selectividad de los distintos ingredientes activos en las diferentes especies. Sobre todo en casos en los cuales vimos que es muy importante ir a mezclas y cuando hablamos de mezclas de distintas especies, esa selectividad juega un papel fundamental. Y la persistencia en suelo, por supuesto, es fundamental en los estadios iniciales. Cuando se siembra con una máquina y tenemos un estadio inicial del cultivo en el cual no es muy buen competidor, siempre se busca tener una persistencia en el suelo de un herbicida. Ahí es cuando esa persistencia en el suelo tiene que también demostrar ser selectivo. Y bueno, y todo eso se complementa con esto que le venimos diciendo, que es ese factor fundamental y que tenemos muy en cuenta, sobre todo en las etapas de desarrollo de los herbicidas, que tiene que ver con una característica intrínseca de cada una de las moléculas y de las formulaciones. Estos son casos típicos. Esta es una foto de Jonathan Damiani. Estos son ese tipo de ensayos que Gervasio tanto habló, son siembras con maquinarias. Bueno, en este caso la información que exploramos es de este sector del ensayo. Acá hay siembras hechas al voleo, en este sector siembras hechas más tardías con máquina. Esta es una parte cruzada acá sobre el final de la foto que vemos, es una siembra convencional. En esta varias imágenes y varias de las experiencias que se muestran, bueno, fueron tomados de este tipo de ensayo donde contrastamos diferentes situaciones en un mismo ambiente y cómo se comportan los herbicidas en cada una de esas características. Si vamos a otra etapa fundamental, que es el secado, acá pensemos en que podemos utilizar, hacer una siembra en verde, como después vamos a conversar más adelante, o podemos pensar en un roleado o en un secado. Nos vamos a enfocar en cuáles son los aspectos claves que deberíamos tener en cuenta para utilizar un herbicida al momento de secar esos cultivos de servicio. Es fundamental, de nuevo,
contar con herbicidas, con moléculas que tengan altísima eficacia en el control. ¿Por qué? Porque muchas veces, después vamos a ver alguna imagen de algún ensayo, nos encontramos con cultivos de servicios que pudieron no haber competido en algún momento de su ciclo, no haber competido tan bien con la maleza y existen escapes. Entonces, esas malezas tienen que ser secadas y sobre todo cuando vamos a secar el cultivo de servicio también tener eficacia de control al momento de secar el cultivo de servicio. Por supuesto, los secados de los cultivos de servicio se hacen en general de las diferentes especies con moléculas sencillas de uso cotidiano, pero cuando hay una maleza problema en el medio, ahí entramos a buscar herbicidas de mayor selectividad. El tamaño de maleza es fundamental y eso va a hacer que tengamos en cuenta aspectos que tienen que ver con impactos, porque muchas veces hay que llegar a una materia verde o con muchos kilos de materia verde y estamos interfiriendo y tratando de controlar maleza que está debajo de ese canopeo verde y hace difícil. Todo lo que tiene que ver con la recomendación agronómica de la aplicación es muy importante. Y sobre todo con el uso de coadyuvantes, después voy a hacer hincapié en algunos ensayos que se están haciendo con diferentes coadyuvantes y qué impacto tienen en la retención de la materia verde. Y ahí sí pasamos a un momento clave y acá tal vez me voy a explayar un poquitito más con algunos ejercicios. Para este momento en la presiembra, una vez habiendo secado el herbicida, para la presiembra de nuevo entramos con eficacia de control post-emergente de malezas. En muchos casos terminamos actuando con un doble golpe para controlar esas malezas. La persistencia dentro del cultivo es fundamental y siempre se busca eso dentro de los herbicidas preemergentes. La selectividad con el cultivo posterior, de la misma manera que hablábamos de herbicidas selectivos para cultivos de servicio, sabemos que buscamos selectividad hacia el cultivo posterior. El intervalo aplicación-siembra toma muchísima importancia ahí, sobre todo cuando se hacen secados de cultivos de servicio muy cercanos al momento de la siembra del cultivo de renta y es una característica fundamental y muy importante. Y otro punto que tiene que ver con una característica muy importante de las moléculas y de las formulaciones y sobre todo cuando utilizamos coadyuvantes en la recomendación, bueno, la retención de los rastrojos y cuánto demora una lluvia en caer e incorporar ese herbicida. Esos puntos los voy a detallar con algunas experiencias. Y algo que es fundamental y sobre lo que venimos trabajando muchísimo son sobre las restricciones en los cultivos de rotación. Ahí me detengo unos segundos y es para decirles que este año estamos lanzando un producto para girasol, el Clearsol 2 Plus. Va a tener una recomendación de cultivos de rotación como todos los herbicidas en general, con recomendaciones en la etiqueta, y desarrollamos junto a INTA Balcarce con el equipo de Paco Bedmar una metodología de muestreo de suelos que es muy importante, muy innovadora. Es la primera vez en el país que se lanza un herbicida con esta metodología de testeo y de recomendación. Cada uno de los productores va a poder sacar muestras de suelo habiendo aplicado y habiendo terminado su ciclo del girasol y antes de la siembra puede saber cuánto ingrediente activo tienen y ver a qué cultivo de rotación podría ir. Tenemos 5 o 6 especies de cultivo de servicios que vamos a tener una recomendación bien ajustada. Hablábamos de persistencia y de lixiviación y disipación y el impacto que puede tener una lluvia al momento de demorar y de cómo interactúa y qué implicancias tienen la demora en las lluvias y cuánto llueve en cada una de las moléculas. Esto es un ensayo de la Universidad de Fort Collins, lo que habla y nos cuenta en diferentes tipos de suelo, durante 4 años diferentes, con diferentes ciclos de lluvias, muestran 2 moléculas, piroxasulfone, que es la molécula residual y que nos da la persistencia insidua comparado con un S-metaloclor. Esto es contenido de ingrediente activo a lo largo de los días del tratamiento. Bueno, es
cómo tiene ese impacto, cómo muestra una mayor persistencia en el suelo, sobre todo en ambientes en los que están con mucha materia orgánica disponible en los suelos y con demoras en las lluvias. Vemos que la pendiente es mucho menor, eso indica que el control va a estar y la persistencia de control en el suelo va a estar mucho más persistente a lo largo de los días. Hay otros datos y otras características que hablábamos también de que cuando un producto queda retenido en el rastrojo y se demora mucho la lluvia posterior, este es el mismo otro ensayo también hecho en Estados Unidos que habla de que el metolaclor, por ejemplo, que es una cloracetamida muy utilizada en Argentina versus el piroxasulfone, tiene un 25% de pérdida de ingrediente activo cuando se demoran 4 días en caer una lluvia. Hicimos un relevamiento de las lluvias de los últimos 10 años, desde el 2008 hasta la campaña 17-18. Esto es cómo en cada una de las regiones, qué probabilidades de que se dé una racha de 4 días sin caer una lluvia. Donde vemos más rojos es donde estamos más impactados, donde existe mucho más probabilidades que un herbicida lo apliquemos, que quede retenido en el rastrojo y habiendo pasado 4 días por fotólisis se termine destruyendo. Esto es para el mes de septiembre. Ya yendo al mes de octubre empieza a haber más zonas en el país con probabilidades mayores, pero nunca superan al 40 o el 50%. Eso indica que tenemos un 40% o un 50% de probabilidades de que esa molécula quede expuesta y se dañe y que perdamos hasta un 25% de la dosis aplicada. Esto es para el mes de noviembre y bueno, ya para el mes de diciembre, que es mucho más común, donde se hacen cultivos tardíos, como es en grandes regiones del país, en ese momento ya es mucho más eficaz utilizar este tipo de moléculas. Sin embargo, hay moléculas como piroxasulfone que no tienen ese daño por fotólisis, que son sobre las cuales tenemos que empezar a pensar porque tienen mejor comportamiento. Y lo que después sobre el final decimos es que siempre existe entre un 40 y un 50 probabilidades de que de ese daño en las moléculas que quedan retenidas en los rastrojos y esperando una lluvia para liberarse, se terminen dañando. Hablábamos también de la retención de los rastrojos. Estamos hablando de cultivos que terminamos secando y quedan 4 toneladas o 8 toneladas de materia verde sobre el rastrojo. Estas son fotos del laboratorio de Meterlab de Córdoba. Acá lo que hay es una gota puesta sobre una porción de rastrojo. Ahora vamos a ver algunas imágenes en microscopio y lo que preparan, hacen un preparado de una gota tal cual queda en la formulación en el tanque de la máquina y vemos cómo trabajan a lo largo del secado que se produce una vez que aplicamos a los herbicidas adentro del rastrojo y cómo se liberan después de la primera lluvia. Y de nuevo vuelvo, tenemos 4 o 8 toneladas de rastrojo y necesitamos que los herbicidas cuando los utilizamos estén trabajando lo más rápido posible y se dañen lo menos posible por la lluvia. Fíjense, esto es una gota de piroxasulfone, este es uno de estos ojalillos y estamos mirando por entre medio. Esto es una hoja, es una gota que lo dejamos secar. Esto es una mezcla de un producto competidor, de una mezcla de tanque. Esta es una molécula sola y esta con una formulación de avanzada, con alta concentración y está preparado para exponerse a diferentes situaciones ambientales. Y estas son mezclas de 3 ingredientes activos que son muy comunes utilizar en el mercado de los preemergentes. Fíjense cómo se dispone y cómo queda mucho más a la vista. Ya es difícil es fácil de pensar que va a ser difícil de extraer por el agua de la lluvia. Y esto es 10 milímetros después, ¿sí? Fíjense, esta es la misma molécula 10 milímetros después. Fíjense cómo se dispone y se prepara, ya parece que se vuelve a agrupar, se vuelve a hidratar. Y esta misma molécula
habiéndole aplicado un coadyuvante de buena formulación, de nueva generación, de última generación, lo que hacemos es ponerlo mucho más disponible. Entonces, algo que siempre pensábamos que los coadyuvantes los pensábamos para llegar al objetivo, para que la gota no se evapore, para tener una forma de la gota eficaz al momento de poder penetrar en una maleza, tenemos que empezar a ver a los coadyuvantes también y a las formulaciones de los ingredientes activos como productos que tienen que disponibilizarse de la mejor manera posible, lo más eficaz, lo más rápido posible, ante lluvias de 10 o 20 milímetros. Entonces, logramos una mejora con la formulación del ingrediente activo y aún más si utilizamos coadyuvantes que estén preparados y pensados para eso. Bueno, las conclusiones sobre las que le venía hablando y algunas fotos que grafican y un poco dan dimensión de lo que veníamos hablando. Fíjense esto es una parcela, arriba a la izquierda podrán ver una parcela muy limpia, seguramente acá el cultivo de servicio que trabajó tuvo su impacto, pero fíjense que hay maleza, eso es rama negra muy pasada de tamaño. Cuando se aplicó el herbicida, en este caso fue Sidua, el herbicida que utilizamos, tuvo que controlar esa maleza y ahí es donde hablábamos de eficacia de control postemergente. Es una maleza que para nosotros está pasada de tamaño, ¿sí? Pero bueno, cumplió bien su función. Fíjense la cantidad de brosa, de rastrojo, los kilos de rastrojos que hay. Bueno, el herbicida se tuvo que incorporar y funcionar muy bien. Fíjense que esto es 100 milímetros después y unos cuantos días después de haberlo aplicado. Estas son también fotos del campo de Jonah y Damián y también está trabajando bien. Y fíjense, después de haber terminado el ciclo del cultivo, hay muchas fotos que podemos ver, pero esto es muy interesante, es empezar a ver más allá de cuando se terminó el cultivo. Sabemos que hay algunas especies que durante el periodo de secado y demás logran semillarse generan, o como característica de las especies, cuando tal vez las sembraron tenían dormición. Fíjense cómo tenemos especies renovables, o que se generan renovables, especies que vuelven a resembrarse naturalmente. Esto es el ambiente tal vez ideal, el ciclo del maíz. Se desarrolló, al maíz lo cosecharon, cumplió su función el cultivo de renta y en ese momento se fue dando un overlapping, una complementariedad en la toma de los recursos y logramos tener algunas gramíneas que habían semillado y algunas leguminosas que también cumplieron su función de renovarse, y eso se debe a que el herbicida utilizado en la presiembra, en la preemergencia, no tuvo impactos o no tiene impacto, y eso es lo que veníamos hablando y después Pedro Telechea va a explayarse mucho más sobre este aspecto, que es no tener impactos en el carry-over sobre el cultivo posterior. Esto es para finalizar, este es el caso. ¿Se acuerdan que yo les mostré la foto inicial en las cuales teníamos un lote convencional, siembras aéreas, siembras con sembradora? Acá lo que hacemos es contrastar los tres sistemas tradicionales. Los herbicidas tradicionales, muy comúnmente utilizados durante muchos años, los herbicidas con nuevas tecnologías en la formulación y los cultivos de servicios intercalados a los cultivos de renta. Y una medida de evaluarlo es a través del EIQ, que es un coeficiente que es muy interesante, que nos permite de alguna manera tener medido ese impacto en el medio ambiente, sobre el operario y sobre la producción de alimentos. Es un muy buen factor de medición que nos abstrae de una unidad de medida. Es un número abstracto, pero nos da un indicador muy eficaz. Como vemos, con herbicidas tradicionales terminamos con un factor de 193. Para el caso de los herbicidas de nueva generación, con nuevas formulaciones y desarrollos en las formulaciones y en los ingredientes activos, este es el caso de Sidua en el cuadrante azul. Bueno, bajamos ya a 83 de EIQ. Y para las situaciones en las que podemos intercalar a los cultivos de
de renta con cultivos de servicio ya y pudiendo utilizar EIQ, productos con EIQ bajo, terminamos en el orden de los 37. Así que ese es un aspecto clave a tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de sustentabilidad en el uso de productos, ser muy eficientes y en el desarrollo de moléculas a futuro. Como resumen final, bueno, antes pensábamos en sistemas en los que interveníamos solo con herbicidas. Hoy creemos que podemos pensar en sistemas de cultivos de servicio, cultivo de renta utilizando herbicidas. Para eso los herbicidas tienen que cumplir con ciertas características y es sobre lo cual estuvimos conversando. Hace tiempo pensábamos en el overlapping de herbicidas, solamente en superponer herbicidas y tratar de protegernos de las malezas. Hoy podemos hablar y pensar en interacciones positivas entre los cultivos de servicio, los herbicidas, de nuevo los cultivos de renta y herbicidas que nos permitan hacer cultivos de servicio sin tener impacto en la rotación. Y bueno, creemos muy conveniente el uso del EIQ como una unidad de medida de sustentabilidad de los sistemas en los cuales podemos acompañar a este factor de medición junto con otros como pueden ser los más comúnmente utilizados, que son rendimiento, rentabilidad o contenidos de nutrientes del suelo. Bueno, nada más, perdón, falta una más y bueno, y la selección de herbicida es clara, debe cumplir con cada uno de las características que fuimos hablando, que tienen que ver con eficacia, no retenerse con los rastrojos, tener persistencia dentro del cultivo de servicio y no retenerse y dañarse en el caso de la demora en las lluvias. Bueno, eso es todo por mi parte, no sé si hay preguntas, si no pasamos rápidamente a Pedro. Dale, buenísimo. Pasamos a Pedro y después hacemos las preguntas de herbicidas todos juntos.